Buenos días, profesor. Días, Sebastián, ¿cómo estás? Profe, Bueno, señores. profe, Ajá. antes de que empiece, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que, Que pues, te la respondas diferente. eso. Es que lo que pasa es que estaba buscando, pues, ejercicios de engranajes para estudiar, pero pues vi el que nos dijo el chicle, algo así, es que se llama. Shigley, sí. Y pues no aparecen así como, bueno, no manejan la metodología que pues Sí, es nosotros manejamos. usa un Y el método, Moldi pasa lo mismo. en modos diferentes. Sí, yo entiendo eso. Entiendo que yo le saco unos y de los dos y se los pongo. Profe, y de casualidad su merced nos podría pues poner la respuesta para cuando estemos haciendo los cálculos verificarla. Ah, ok, sí. Puede ser, sí. Sí, no hay problema. Sí, bueno, profe, muchas Sí. gracias. Me acuerdas porque se me olvida. Hoy estoy todo Sí, el día acá pegado al computador el en viernes clase y se me olvida. o Mando un mensajito por el Moodle y yo les pongo esto, unos dos de cada uno, ¿sí? sí, Por ahí menos para que tengan con qué. profe, por ¿Les favor. parece? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces hagamos esto. Hoy vamos a ver si hacemos unos que nos toque iterar. Sí, porque pues no siempre las respuestas van a ser no siempre las respuestas van a ser explícitas, algunas veces las respuestas son implícitas, entonces tenemos que resolver esas ecuaciones, resolverlas de una forma iterativa, ¿cierto? Pues para eso hay varias formas de hacerlo. Estuve intentando hacer uno acá me acordé de esto porque tenía unos acá resueltos en MATCAD. El San de MATCAD le cambié algo, no sé, y no sé, no soy capaz de qué, de encontrar cuál fue el problema y pues no lo pude resolver así como quería resolverlo, con una función literal, para iterar. Pero pues de paso pues les presento la idea de resolverlo con otra herramienta, ¿cierto? Pues esa no es la idea acá en el curso, pero pues esas cosas no sobran, ¿cierto? Bueno, entonces miren este. ¿Okay? Ok, ¿qué le ven a ese? Entonces observen que son helicoidales. Uy, acá no dice que son helicoidales. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, está implícito, sí. Voy a colocarlo, sí. El PDN y el phi, ¿cierto? Pero voy a colocarlo acá. Acá se comprometió con son. Tiene más bien que son. Ok, paso de material normal de 5, ángulo de presión de 20, ángulo de hélice de 12, un espesor de 5,3 pulgadas, un número de dientes del piñón de 18 y un número de dientes de la rueda o del engranaje de 108, perdón. El piñón gira, la entrada es a 1750 RPM, el piñón está hecho de 4150, templado en aceite, oil quench temper, hasta 350 Brinell, y el engranaje es de 3150, oil quench temper, a 300 Brinell, ¿de acuerdo? La operación tiene impacto moderado y trabaja alrededor entre 8 y 10 horas al día. ¿Ok? Entonces, esa parte creo que la cambié acá. Preguntan qué potencia se puede transmitir continuamente, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a trabajarlo,
¿sí? Quiero escuchar sus opiniones y vamos anotando acá, ¿sí? O sea, me explico, perdón. ¿Cómo atacaría ese problema? ¿Sí? ¿Qué suposiciones se hacen? ¿O qué usarían? ¿Sí? Tómenme su tiempo y léanlo. ¿Cómo atacarían? O sea, con esos datos hay unas cosas que son implícitas que automáticamente me enmarcan el modelo que yo tengo que seguir, ¿cierto? Entonces, de ahí eso que observan. Sí, por ejemplo, sí. Ok. También que ya conocemos el número de dientes de ambos. Ajá, peso para por lo tanto. Por lo tanto, cuando Es el crítico Podemos en... conocer la velocidad de la rueda por medio del piñón. Tacho. Voy a colocarlo así. Esto parece redundancia, pero no siempre va así, por lo tanto, es crítico en... Por lo tanto, más bien así, más bien así. Su dureza debe ser mayor, ¿cierto? Listo. Bueno, el piñón es más pequeño, por lo tanto su dureza debe ser mayor para soportar un mayor desgaste. Listo. ¿Qué más me decían? Conocemos la velocidad. Ah, la relación de reducción. Ok. Se va a conocer la velocidad lineal, ¿cierto? De reducción. La relación de reducción, la velocidad angular de entrada o de salida, a colocar la cantidad de materia, cualquiera se puede conocer. Entonces se conocen los diámetros primitivos, ¿cierto? Eso sale automático. Colocar eso con una letra diferente para dar a entender que son cosas que estamos, pues ya estamos colocando, ¿cierto? Listo, ¿qué más? Sí. Sí. ¿Y qué más? también el SN lo podemos sacar de tablas en donde se suman las durezas de los Sí, engranajes. sí, ajá. Eso está, ya conocemos materiales, listo, todo eso. Conocemos materiales de los dos.
Engranajes, listo. ¿Qué más? Ah, sí, claro, pues eso es una condición, sí, eso es implícito, ¿cierto? Eso ya es implícito. Porque, bueno, digo, o sea, si los phi son diferentes, no, jamás van a engranar. ¿Sí? Es como decir que el ángulo de presión también debe ser el mismo, ¿cierto? Sí. Al contrario, ya, no era un desgaste. El desgaste no tiene nada que ver. Es esto. Espérate, déjenme hacer el espacio acá, listo. Sí. Era esto, ¿sí? ¿Qué sucede si listo, ahí está el mismo espesor, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué sucede ahora si por efecto, sin de Erazo, de acá, ¿qué sucede por efecto del ángulo de hélice? ¿Cierto? Eso probablemente se me va a deslizar. Upa, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si eso se desliza, esto, a ver si me lo coge así, va a quedar así, ¿cierto? Entonces tendría el B de contacto sería mínimo. Recuerden que las fuerzas que soportan el material, que soportan el engranaje, son proporcionales. Fs, de la fuerza por flexión, es factor de B, y Fw también es factor de B. Si B disminuye, entonces esas fuerzas disminuyen, ¿cierto? Entonces yo no puedo diseñar una cosa, proyectar una cosa con un espesor determinado y que por condiciones de operación ese B cambie, ¿cierto? Algo que no preveí en el diseño, algo que prevé en el diseño, pero que no preveí en la operación, ¿sí? Y pues ahí voy a tener probablemente voy a tener una falla antes de tiempo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué haría? Entonces, en ese caso, lo que haría sería algo así. Algo de esta forma, ¿cierto? En el que mira, acá es el B, ¿cierto? Ese sería el B requerido y acabo de tener un B por un factor algo, ¿cierto? En el que pues obviamente ese X debe ser mayor que 1. ¿Sí? De esa forma, si tengo deslizamiento axial por culpa del ángulo de hélice, ¿cierto? La inclinación de los dientes, siempre voy a garantizar que en contacto siempre va a estar ese B mínimo, ¿cierto? El B siempre va a estar en contacto, no importa para dónde vaya, claro, dentro de unos rangos, ¿sí? Siempre voy a garantizar que ese no se ve, ¿cierto? Ese verde no se ve. Siempre voy a garantizar que este B va a estar en contacto, ¿cierto? Eso es lo que me requería la clase pasada cuando hablamos colocamos ese ejemplo en el que el B de la rueda, pero estamos usando G, G de la rueda es el B que viene de acá, ¿cierto? Y entonces el B del piñón va a ser mayor que el B de la rueda, perdón, B de la rueda, ¿cierto? Para garantizar, Nicole Castelblanco, para garantizar
siempre hay B en contacto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Listo. Luego claro, acá está, este desfase acá, esto acá está dramatizado, ¿no? Está aumentado para visualización, que eso no puede, eso nunca va a ser tan grande, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces ese B que está ahí es el B de la rueda, ¿no? Ese 5.3. El del piñón, pues yo lo hago ligeramente más grande, 5.5 por ejemplo, puede ser, ¿cierto? Lo que les decía, yo escojo que sea el del piñón porque pues tengo menos material, ¿cierto? Tengo menos peso muerto sobre la rueda, perdón, sobre los ejes, sobre los rodamientos, entonces mi housing va a ser todo eso, con eso gano una transmisión más ligera, ¿cierto? Menos robusta, ¿de acuerdo? Bueno, listo eso. Pero acá hay un par de cosas que necesito que observen, ¿sí? Listo, acá si tengo la velocidad angular, puedo calcular la fuerza transmitida. Así que antes de que empecemos a tirar el lápiz, quiero que ustedes analicen. ¿Eso qué implica? Esas 8 a 10 horas al día, ¿qué implican? ¿Lo me escuchan? Sí, ¿Qué profe. implica eso? ¿Qué implica eso? Pues yo no me acuerdo creo que eran engranajes rectos, que se tenía una ecuación para cuando eran cierta cantidad de horas y otra para cuando era continua. No sé si acá también se puede. Ajá. Sí. Recuerden, sí, cierto, por ahí es la cosa. Recuerden que los engranajes rectos son engranajes helicoidales con ángulo de hélice cero, ¿cierto? Entonces, todos esos modelos también aplican, ¿de acuerdo? Entonces, las busco acá. También lo abro acá y revisamos ahí mismo. Rectos. Y revisamos como por acá más o menos, no tanto. Sí, son estas. No, acá. ¿Listo? ¿Esto es qué? Esto es mi fuerza dinámica. ¿Sí? Fuerza dinámica que está en términos de, que de la velocidad y de la fuerza transmitida, ¿cierto? Bueno, acá para diferentes tipos de cortes. ¿Sí? Tallado brusco, tallado cuidadoso y tallado de precisión. ¿Sí? Decimos acá que en este caso acá, por ejemplo, acá la rugosidad es mayor, superficial es mayor, exagerado midiente, ¿cierto? Acá la rugosidad es la irregularidad, la incertidumbre del perfil es menor, y acá va a tener un perfil mucho más con menos incertidumbre en su superficie, ¿cierto? Entonces, por eso acá, al tener estas irregularidades, observen que ese parámetro es mayor, ¿cierto? Carlos Ardila, sí, de acá. Observen que ese parámetro me va disminuyendo, ¿cierto? ¿Sí? Esa fuerza dinámica acá va a ser menor.
que a medida que la superficie va disminuyendo. Claro, eso está aumentado, no está dramatizado, ¿no? Como se ve en el programa de televisión. Eso es imperceptible a nuestro ojo. La superficie es imperceptible. Bueno, probablemente, no, perdón, eso no es cierto, probablemente sea perceptible en cuanto a la reflectividad. Esa superficie probablemente sea mucho más reflectiva, ¿cierto? Que esta, ¿sí? Pero, no sé, tal vez de pronto un ojo entrenado lo vea. Uno así de pronto a simple vista no sea tan perceptible. Bueno, a eso es lo que vamos, ¿cierto? Esto que está acá, entonces, este modelo está para servicio intermitente, que son aproximadamente 4 horas al día, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo servicio continuo, ¿cierto? Yo utilizo estos dos modelos, ¿cierto? Este que está acá es para engranajes rectos. Entonces acá tengo, desde que tengo acá el coseno del ángulo es 0, ¿cierto? Coseno del ángulo phi es 0, ¿cierto? Entonces ahora sí los vamos acá. ¿Sí? Entonces yo voy a usar servicio continuo. Esas son las cosas que quiero mostrarles acá. ¿Por qué? Acá, ¿cierto? Porque observen que acá ni siquiera tomamos, acá para engranajes helicoidales, ni siquiera tuvimos en cuenta estos, ¿cierto? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que ni siquiera tomamos en cuenta servicio intermitente para engranajes helicoidales? No es que no exista, ¿sí? Sino que generalmente cuando yo uso engranajes helicoidales son porque son engranajes que pueden soportar mayor carga, ¿cierto? Mayor potencia, mayores velocidades. Por lo tanto, no valdría la pena el extra costo para trabajarlos en servicio intermitente. ¿De acuerdo? Es por esa razón. Bueno, aquí me demoré más de lo que quería en esto, pero creo que vale la pena, ¿cierto? Entonces, con esto que tengo aquí, me dice que son entre 8 y 10 horas al día, eso me implica que tengo un servicio continuo, ¿cierto? Continuo. ¿De acuerdo? Digo, no valdría la pena tener engranajes helicoidales para un servicio intermitente. Pueda que exista el caso, pueda que sí. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, con eso entonces acá automáticamente sé qué modelo voy a utilizar para calcular mi fuerza transmitida, ¿cierto? Bueno, entonces ven acá, este ejercicio lo monté acá, lo tengo acá montado en MATCAD, ¿cierto? No sé si ustedes conozcan este paquete, entiendo que en la escuela no está, por eso nunca lo he mostrado, pero pues digo, pues vale la pena la oportunidad para mostrárselo. Esto es una... Voy a hablar un poquitico de esto para que entiendan cómo funciona. Sí, es algo relativamente simple. Esta versión ya es viejita. La versión es como el 2008, creo, 2006. No tengo una versión más nueva. Es un software que es de PTC, Parametrical Technical Corporation. Son los mismos que hacen bueno, software CAD que se llama ProE. Bueno, se llamaba ProE, ahora se llama Wildfire, creo. Un software CAD bastante poderoso, muy poderoso. ¿Sí? Muy versátil, si es una compañía americana. Esto lo que hace, digamos así, por decirlo así, me combina ese MATCAD. Digo, esta versión que está es vieja. Si alguien tiene una versión más nueva o lo conoce, le agradecería. La versión genérica. Esto me combina, digamos así, me combina texto, no solamente I. Me combina texto, cálculo, que esos cálculos pueden ser explícitos o implícitos, ¿cierto? Y me combina también gráficas, ¿cierto? Y yo entiendo que en la escuela usan bastante el ESS, ¿sí? ¿Sí estoy en lo correcto? Es algo parecido, aunque yo en realidad no conozco mucho el ESS, o es EESS, ¿cierto? Algo así, no recuerdo bien.
Yo la verdad lo conozco muy poco, lo he visto trabajar, pero jamás lo he usado, entonces no puedo compararlo. O sea, a mí me gusta mucho por esa razón, porque yo puedo combinar texto, cálculos y gráficas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo automáticamente puedo hacer memorias de cálculo automáticamente, puedo ir colocando anotaciones, puedo ir colocando fuentes de información, puedo colocando gráficas, ¿cierto? Y también puedo puedo enlazar resultados con, por ejemplo, con dimensiones del CAD, ¿cierto? Hay formas en las que yo puedo, por ejemplo, acá calcular, por ejemplo, un radio de un eje, por decir algo así. Radio del eje igual bueno, torque, sigma, acá un parámetro, no sé qué, X, ¿sí? Y eso acá, enlazarlo a una dimensión en el CAD, ¿cierto? Hacer un link por un archivo XML. Entonces eso me da mucha, eso también se puede hacer en Excel también, ¿sí? Y eso pues me da mucha, eso me simplifica mi trabajo, ¿cierto? Simplifica mucho mi trabajo, ¿sí? Bueno, yo no vendo esto, ¿cierto? Valga la aclaración. Como digo, eso porque pues, es otra herramienta que está disponible, ¿sí? Que pues eso me va a facilitar mucho la vida, ¿cierto? A mí me gusta hacer las cosas en Excel, ¿cierto? Porque como digo, Excel es algo que en todas partes existe. Ustedes tienen un teléfono, abren Google Docs y ahí tienen una hoja de cálculo, ¿cierto? Entonces, es un software que está disponible en todas partes a un costo muy accesible y es bastante, tiene buenas prestaciones, muchas opciones que entonces pueden ser útiles, ¿cierto? Pero pues pues es más, tiene más cositas, ¿cierto? Por eso me gusta bueno, tengo algunas cosas hechas en eso. Bueno, como bien el cuento. Entonces acá voy a tratar de hacer lo siguiente acá, ¿cierto? Voy a llegar acá y voy a empezar a ver si podemos hacer, irlo haciendo acá mano a mano y acá algunos cálculos ya están hechos. ¿Listo? Bueno, entonces tengo acá, miremos. ¿Observan las dos pantallas? Las dos. Listo, tengo mi ángulo que fijo a 12 grados, tengo un paso diametral normal de 5, ¿cierto? Entonces, B es 5.3, acá me equivoqué. Listo, acá encontré un error. Listo, bueno, no hay problema. Un error de transcripción al escribir. Listo, entonces yo acá tengo los números de dientes, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, puedo transmitir, por ejemplo, el diámetro primitivo, ¿cierto? Puedo calcular el diámetro primitivo, sería igual a que al número de dientes del piñón, bueno, el diámetro primitivo del piñón, de PP, para ser, no ser redundante, sería igual al paso diametral normal por el coseno de phi, ¿cierto? Acá revisamos valores. Acá pues obviamente acá también necesito tener valores en radianes, ¿cierto? Ahorita acá, me acuerdan acá ahorita y modificamos este valor acá para mirar cómo cambian las cosas, ¿sí? Revisemos valores. Si no sé, por ejemplo, acá esto es un cuadro de texto, ¿cierto? Y acá esto es una variable. Entonces, mire, por ejemplo, cómo hago acá. Te voy a observen cosas, por ejemplo, o sea, eso sigue una lógica, esto a pesar de que es un archivo de texto, pero un archivo que parece que es un archivo de texto, en realidad es una hoja de cálculo que sigue una lógica, ¿cierto? Si yo no he definido una variable y yo la llamo, pues voy a tener un problema. Por ejemplo, acá estoy llamando diámetro primitivo, ¿cierto? Estoy llamando que depende del número de dientes ZP, ¿sí? Si acá vengo acá y la defino después, ¿sí? Observen que no la encuentra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no ha sido definida, ¿sí? Los que saben, por ejemplo, sí, es como si estuviera programando. Si yo no defino una variable, pues yo no puedo llamarla, ¿cierto? He encontrado un error. Eso por un lado. Entonces, por ejemplo, acá hay dos cosas que yo uso dos cosas para definir, ¿cierto? Acá, por ejemplo, con el signo igual,
que para que sepan cómo es, con el signo igual, yo declaro una variable, un valor, ¿cierto? Y con el signo 2 puntos, este que está acá, perdón, con este declaro una relación, por colocarlo de esa forma. ¿De acuerdo? Me explico. Acá, por ejemplo, voy a borrar esta. Acá lo voy a ZP igual a, acá utilicé fue este, ¿cierto? Defino que vale 18 grados, ¿cierto? Y automáticamente ya está definido, ¿cierto? Entonces, de esa forma, son dos formas que yo uso para definir mis variables. Voy a trabajar con variables numéricas definidas o con variables relacionadas, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, voy a hacer esta, ZG, que no la voy a calcular, pero ZG no, DG, diámetro primitivo de la rueda, que sería ¿qué? ¿Cómo calcularía el diámetro primitivo de la rueda? Escucho. Si tengo ¿qué tengo? Tengo la relación de reducción, tengo la velocidad, ¿cómo es la relación entre diámetros primitivos? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿O se quedaron? Sería diámetro de la rueda sobre diámetro del piñón igual a la relación de velocidad. Exactamente, ¿cierto? Acuérdense que esa relación se me conserva. Diámetro de la rueda. Diámetro de la rueda sobre diámetro del piñón igual a la relación de velocidad que estamos llamando m, ¿cierto? O sea, esto es ZG sobre ZP, ¿cierto? Entonces, de aquí saco ¿qué? Bueno, hagámoslo de nuevo acá. ZG va a valer ¿cuánto? Va a valer ZG sobre ZP por... observen aquí no. Tengo que subirme, ¿cierto? ZG por diámetro del piñón, ¿cierto? A esa definida, ahí me debe aparecer en rojo. ¿Por qué? Observen que diámetro primitivo aún no está definida, ¿cierto? Entonces lo que toca hacer acá, la bajo un poquitico y ya me sale, ¿cierto? Tiene que estar definida después. Acá está el numérico, acá puedo hacer dos cosas, por ejemplo, puedo llegar a escribirla acá con lo cuánto vale de G igual, ¿listo? Ahí está, ¿cierto? Y acá puedo introducir unidades con esta copita de medir, ¿cierto? No, acá lo estoy manteniendo en las mismas unidades para mantenerlo simple, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces acá una par de cosas acá del software para que entienda qué es lo que estoy haciendo. ¿Listo? Pero eso no, yo no creo que acá no hay más cosas acá. Nosotros tenemos una cantidad de cosas que pues, para acá, para ese momento, no vale la pena. Bueno, pregunta, ¿alguien ha trabajado esto antes? No les pregunté. Es muy parecido, sí, según entiendo, sí, pero yo ISS jamás lo he utilizado. Ok. Sí, como le digo, sé que yo ese jamás lo he trabajado y yo entiendo que ese más lo usan muchos en ciencias térmicas porque es una facilidad para eso. Sí, exacto. Entonces yo por eso, sí, por eso jamás me he metido en eso, porque eso no es conmigo. Sí, entonces por eso nunca me he metido con eso. Y aparte, pues, bueno, esta versión es viejita, bastante viejita, entonces debe tener... ya, la versión nueva tiene que ser mucho más simple de utilizar.
Y como le digo, es porque yo tengo muchos problemas ya montados en esto, por eso quería montarla acá, pero como sé que en la escuela no lo tiene, por eso no había querido mostrarlo y pues todo lo estamos dando en Excel, ¿cierto? Bueno, listo, entonces ahora acá voy a calcular, acá sigo calculando, por ejemplo, entonces, dime. Pero la verdad, acá se ve mejor que en Excel. Ah, claro, claro, eso es mucho O más sea, las comprensible. ecuaciones se ven mejor. Sí, pues la verdad sí. Claro, claro. Mira acá, por ejemplo, sí, claro, eso no tiene comparación, ¿sí? También me cae a veces un poquito caprichoso con algunas cosas. Sí, claro, o sea, yo aquí, a no ser que yo ponga acá, me ponga, por ejemplo, acá a definir, por ejemplo, variables, pero a colocar, ¿cómo es? Acá, por ejemplo, a ver, acá, ¿dónde? Acá, a parametrizar esto, fórmulas. Acá digo, administro, o sea, esto acá lo llamo de una forma. No tengo que ponerme a definir esto. Ahí está, ¿cierto? Y pues yo acá siempre voy a tener acá por ejemplo, acá voy a llamar diámetros primitivos. Igual, ya tengo esa variable definida, ¿cierto? El primitivo por sobre más de G, todo eso sobre 2 para calcular el C, ¿cierto? Ahí está, ¿sí? O sea, no sé qué me ponga a hacer eso, que eso pues, es cansón para definirlo. Si no trabajar en Excel acá es cansón por esa parte, ¿cierto? Pero muy bien, la ventaja de Excel es que está en todas partes. Sí, eso en todas partes está, ¿cierto? Igual eso, digo, eso son herramientas, ¿cierto? Son herramientas y como tal, pues uno no se debe encasillar una sola, ¿sí? O volverse dependiente de una herramienta. Listo, bueno. Ok, entonces acá de nuevo, acá vengo acá y calculo el Q. Voy a calcular acá mi fuerza dinámica, pero la fuerza por desgaste. Recuerden que la fuerza por desgaste, mi fuerza por desgaste, FW, viene dada por qué? Por el espesor, por el factor Q, que es un factor geométrico, por el factor K sub G. Me falta algo. Y el diámetro primitivo, ¿cierto? Perdón. Y acá dividido sobre el coseno cuadrado del ángulo de hélice, ¿cierto? Entonces acá necesito calcular, el B está dado, ¿cierto? Acá tengo una error de digitación. Voy a calcular el factor Q, que viene dado por la razón geométrica, ¿cierto? Ya tengo el diámetro primitivo acá, ¿sí? Y tengo también mi phi, ¿cierto? Acá calculo mi Q, perdón. Estando problema. Acá calculo el Q, ¿cierto? Listo. Calculemos el K sub G, ¿cierto? Pues este K sub G acá tengo que definirlo. Me dice que tengo suma de durezas de la rueda de 300 y del engranaje de 350, ¿cierto? Eso me da 650, ¿sí? Entonces, yo me voy aquí a esa tabla, dale rectos, y miremos acá. ¿Por qué la suma? Porque la tabla me dice que acá tengo que entrar con la suma, con la combinación de las durezas. O sea, estos valores están calculados con la suma de las durezas. Para la suma de las durezas. Pues buena pregunta. Eso es buena pregunta. O sea, yo tengo diferencias de durezas, ¿cierto? Y yo lo que hago es lo siguiente. Yo trabajo con la dureza base del material y generalmente endurezco el piñón, porque es el que va más sometido a desgaste, ¿cierto? Pero ahí sí no sé hasta dónde puedo especificar esa diferencia de durezas. En todo caso, yo haría los cálculos de los dos. Lo trabajaría cada uno por aparte.
O sea, recuerden que esta ecuación viene de acá. De esta, ¿cierto? De esta ecuación azul. Esa tabla viene de esa ecuación azul. ¿Sí? Pero sí, no te sabría decir hasta qué tanta diferencia puede tener entre uno y el otro. Pero sí es diferencia. Yo he Profe, visto ahí casos en los que tengo cuando, diferencias de más de 200 Brinel. Dime. ahí donde dice en la tabla dito 10 a la, no, no sé si esos 6 ciclos, arrita, Dito dito significa que lo dice, mismo, ¿no? Igual. Dito es igual, ¿no? Entonces pero acá, estamos hablando de suma de de, dureza Brinel de 400. Por ejemplo, acá tengo suma de dureza Brinel, acá. Suma de dureza Brinel de 400 a 10 a la ciclo, ¿cierto? Acá, suma de dureza, dito, suma de dureza Brinel de 400 para 10 a la 7. Suma de dureza Brinel para más de 4 por 10 a la 7. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar, perdón, si voy a trabajar, si mi transmisión la estoy calculando para que soporte este número de ciclos, o acá un millón de ciclos, o esta acá para 10 millones de ciclos, observen que el K sub G me va a variar. ¿Sí? Acá que estoy diciendo, si el K sub G disminuye, ¿qué me está disminuyendo? La fuerza que va a soportar por flexión va a disminuir, ¿cierto? Acá en estas dos, por ejemplo. ¿Sí? Si el número de ciclos aumenta, ¿qué sucede con el esfuerzo que va a soportar? ¿Sí? Esfuerzo que va a ser proporcional a la fuerza que soporta, ¿cierto? Jesús David Blanco, Barragán de acá. Creo que sí. ¿Listo? ¿Sí la ves? Bueno, entonces vamos acá al trabajo. ¿Sí la ves, Carlos? sí, profe, o sea, ¿Sí? dito es la misma suma. Sí, dito significa comillas. Listo. Volviendo al cuento. Entonces, ¿tengo cuánto? Tengo suma de dureza del 650, ¿cierto? Entonces me vengo acá y busquemos. Acá. Suma de 650, acá, 650, 600, 650. Acá no me dice hasta qué número de ciclos. Acá estoy asumiendo que eso debe ser al menos 1.000.000 de ciclos, ¿cierto? Tengo acá 650. ¿En qué unidad estoy trabajando? Unidades métricas, ángulo de presión de 20, ¿cierto? O sea que debo tener un K sub N, un K sub G de 1683. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Sí, sí, profesor. Sí, señor. Listo. Entonces tengo 1683. 1638, perdón. Yo soy disléxico. Entonces tengo acá K sub G. Porque estoy trabajando en pulgadas. Por eso lo tengo acá. 233, ¿cierto? Acá, al final. Entonces ya lo tengo acá colocado. Voy a corregir acá el B, que es 5.3, ¿cierto? 5.3. ¿Listo? Bueno, entonces ya me actualizo todo, ¿no? Si quiero observen la diferencia acá. Sí, automáticamente cambia el FW. Listo. Bueno, no tiene nada en el otro mundo. Pues digo, porque tiene la ventaja que me cambia esto. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo mi
Acá va a cerrar acá esto. Ya tengo la fuerza por desgaste. Ese W, ¿eso qué es? Esto es fuerza que soporta el diente, ¿cierto? Listo. Bueno, ahora entonces vamos a calcular la fuerza la fuerza que soporta por flexión, ¿cierto? Esa fuerza que soporta por flexión, ¿cómo es? ¿Recuerdan? Esa está por acá, ¿cierto? La fuerza que soporta por flexión está acá, ¿cierto? Pero acá nos falta colocarle para helicoidales. Entonces esto va a estar acá, ¿cierto? Se va a trabajar en unidades unidades americanas, inglesas. Y por acá, ya me la pones para más fácil. Listo. Entonces miremos de dónde sale bueno, el B ya lo tengo, 5,3. El K sub F, bueno, miremos esas cosas de dónde salen, ¿cierto? Listo. Entonces, yo calculo el SN, ¿cierto? Mi SN lo puedo calcular como a partir de la dureza, ¿cierto? Acá vamos a sacar unas relaciones y decíamos que el SN es 0.4 por perdón, 0.4, la dureza Brinell, BHN, en KSI, ¿cierto? Lo hemos utilizado por acá. Hemos definido esto. ¿Dónde está? Acá, ¿cierto? Pero 250. 250 es para bronces y fundiciones. Tengo 250 en PS, me da la resistencia a la fatiga en PSI, multiplicando por 250 la dureza Brinell. ¿De acuerdo? Acá, perdón, se equivocado. Esto me da en PSI. ¿Listo? Entonces esto lo tengo acá colocado, ¿cierto? Calculo acá la dureza Brinell. Profesor, Dime. una pregunta es que en el primer ejercicio que hicimos creo que decíamos que era la dureza dividido en 4 y eso nos daba en KSI. Lo mismo. Bueno. 1000 sobre 4 me da 250. Ah, sí. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces acá la defino, la dureza SNP, resistencia a la fatiga del piñón, igual a 250 por la dureza Brinell del piñón, ¿cierto? Y acá obtengo la resistencia a la fatiga del piñón, eso está en PSI, ¿cierto? O sea, esos son 87.5 KSI. También, ¿cierto? SNP igual a 87.5 KSI. Eso es texto, ¿cierto? No, porque no se confundan con eso. Voy a colocar una nota. Listo. Acá también puedo haber colocado la dureza Brinell de la rueda, ¿cierto? Pero la resistencia de la fatiga de la rueda no la voy a utilizar, pero si quiere calculémosla acá. SNG de la rueda por SNG, ¿cierto? Y acá SNG igual 75 KSI. Obviamente pues es menor, ¿cierto? Pues tengo dureza Brinell menor. Listo, ya tengo eso. Ahora necesito calcular el factor de Lewis, ¿cierto? Factor de Lewis Y, que es para calcular ese necesito calcular el número de dientes equivalente, ¿cierto? Ese es proporcional al número de dientes. Entonces necesito calcular el número de dientes equivalente que viene dado por esta, ¿cierto? Me dice que es el número de dientes del piñón sobre coseno al cubo de phi, ¿cierto? Acá pues tengo que
tengo que al hacer esto acá, sí, voy a hacerlo. Para que vean la diferencia y por qué le pongo ese flor. Porque obviamente pues ahí me va a quedar ahí me va a quedar una ZP2 acá. Me va a quedar un valor que no es entero, ¿cierto? Por eso es que lo hago, ¿cierto? Entonces por eso es que necesito volverlo entero, ¿cierto? Esta función acá flor es lo que me hace es el entero, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, con eso acá, eso para explicarles de dónde sale ese flor, ¿cierto? No es más. ¿Y por qué se hace? Pregunta acá, ¿por qué acá lo redondeo al más bajo y no al más alto? ¿Ah? ¿Sí me entienden? Acá tengo que me da un Z equivalente de 19.23. Claro, es imposible desde el piñón. Yo no puedo tener un engranaje con 19 puntos, con número no entero de dientes, ¿cierto? Eso no tiene sentido. O sea, acá tengo dos opciones, o subirlo a 20 o subirlo a 19. Ok, puede ser. Si es menos dientes, el diente es más pequeño. Si tiene menos dientes, el diente es más grande. Si tiene más dientes, el diente es más pequeño. Eso es cierto, ¿cierto? Bueno, ahí, por ejemplo, hay un par de cosas que hay que ver. ¿Cómo me cambia, por ejemplo, la relación de reducción, ¿cierto? Acá la recalculé, ¿cierto? Con el número de dientes corregido, ¿sí? Eso acá no cambia mucho. Miremos acá. M igual a... espérate, acá, M real. Ya está definida. Pues una palabra clave, ¿no? Espérate. M real igual a ZG sobre ZP. Z. Tengo 6, ¿cierto? Estoy pasando de una relación de 6 a 6.053. ¿Sí? Eso no cambia mucho. Como si en algunos casos si mi relación tiene que ser exacta, pues tengo que tener en cuenta eso, ¿cierto? Porque ¿cómo me queda entonces entre 19 y 20, ¿cierto? Entre 20, por ejemplo, entre 20 y 108 es. Perdón, al contrario. 108 sobre 20. Eso debe ser... ahí la variación es más grande, ¿cierto? Bueno, eso para tener en cuenta. ¿Listo? Pero otra cosa, algo que me parece más importante. ¿Sí? Observen, por ejemplo, cómo son las... tengo acá para el Y para 19 y para 20. ¿Sí? Profe, cuando uno entra a buscar el factor de Lewis, ¿entra con el número de dientes del piñón o de la rueda? Buena. Mira qué dijimos acá. Ese procedimiento acá no me cambia comparado con los rectos. No me cambia absolutamente para nada con los rectos. Me dice que ese factor de Lewis, que observen que es Y mayúscula, debe ser el menor entre la rueda o el piñón de la multiplicación del factor de Lewis de la tabla para arriba del piñón por el SN. ¿Sí? O sea, para colocarlo acá, eso debe ser de esta forma.
Y debe ser igual al mínimo del producto, al mínimo Y del producto Y del piñón por Sn del piñón o Y de la rueda por Sn de la rueda. ¿Sí? Mínimo Y sub I. O sea, tú haces ¿cómo es este producto? ¿Cierto? Comparas el producto y escoges el Y que corresponda al menor de ese producto. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso se cumple para helicoidales y Y rectos, recto, sí, señor. ¿cierto? En cónicos es ligeramente diferente. En cónicos se usan, bueno, una cantidad de tablas, pero bueno, cónicos nos vemos acá en este curso. ¿Listo? Bueno, entonces miremos acá. Tengo acá para... ¿cuántos números de son? Aquí está, 19, listo. Pues sí, ya lo he colocado acá. Miremos. ¿Cuánto es mi ángulo de presión? Tengo acá 19 dientes, ¿cierto? Tengo acá mi ángulo de presión. Es 20 grados, o sea, estoy por acá. ¿Dónde está? Este es mi ángulo de presión, ¿cierto? Perfil completo, ¿cierto? Carga en la punta o carga en el centro. Entonces miremos, ¿yo quiero ser más conservativo o no? Entonces miremos acá, para 19 grados, acá tengo 314 o tengo 534, ¿cierto? Entonces recuerden, eso es fuerza que soporta el diente. Tanto si yo quiero ser más conservativo, yo voy a escoger 314, ¿cierto? Si digo que mi factor de Lewis es 534, me va a soportar más cargas, ¿cierto? Asumiendo que el diente soporta más carga. Entonces voy a colocarlo más conservativo, 314. ¿Y el otro número de dientes era de cuánto? Para el piñón es de 115, ¿cierto? Entonces me vengo acá y acá no cambia mucho. Acá dice, allá ya interpolé. Va a estar por acá, ¿cierto? Entre esos dos. Igual observen que acá es menor para, perdón, sí, con carga en la punta, ¿cierto? Entonces tengo acá entre 446 y 458. Tengo acá para 100, tengo 0,446. Para 150 tengo 0,446. Para 150 tengo 0,458. Entonces para 115 tengo este, ¿cierto? Acá interpolo esto linealmente y tú veas que me dio 0,451. ¿Listo? Bueno, entonces ahora cojo ya y hago la multiplicación, ¿cierto? Acá la hice con ¿qué? Multiplicando con la dureza Brillen, porque pues es proporcional, ¿cierto? Si quieren, hagámoslo acá, haciendo lo siguiente, para mirar los valores. Acá está la multiplicación de entre Y sub P, de P por resistencia para el piñón, y acá, aquí ya estaba, perdón, no me di cuenta, acá está, ¿cierto? Tengo multiplicación de factor de Lewis por la dureza del piñón y factor de Lewis por de la rueda, ¿cierto? Observen que acá me da muy cercano, ¿cierto? Acá me da muy cercano. Sí, entonces, pues acá no hay problema y pues sin embargo acá el más pequeño es el del piñón, ¿cierto? Entonces acá escogí el Y sub P, lo escogí que el del piñón, ¿de acuerdo? El otro factor que necesito acá es el K sub F, ¿cierto? Acá.
Sí, entonces acá su F es un valor que está entre 1,4 y 1,7, 1 y 2, perdón. Y tiene que ver con el ¿qué? Con el concentrado de tensiones en la base. Acá escogí 1,7, el valor medio, ¿cierto? Sí, acá está, 1,7 el valor medio. Y entonces ya que vengo acá y calculo la fuerza por flexión que soporta, ¿cierto? Esa fuerza acá me da de 2106. Voy a colocarlas acá para revisar, ¿cierto? Tengo acá la fuerza por flexión, para compararlas acá. La fuerza por flexión me da de 2106 libras, ¿cierto? Y la fuerza por desgaste, ¿cuánto me dio? 8,143. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Yo tengo estas cargas, ¿esto qué es? Esas son las fuerzas que soporta el diente. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué criterio uso? ¿Qué digo? Calcular la fuerza dinámica para comprobar el criterio. Esa. Sí. Entonces, pero ¿cómo calculo mi fuerza dinámica? Porque la fuerza dinámica va a ser esta, ¿cierto? Que está acá. ¿Sí? Observen que la fuerza dinámica está en términos de la fuerza transmitida, ¿cierto? Yo no conozco la fuerza transmitida porque no conozco la potencia, ¿cierto? Recuerden que fuerza transmitida es proporcional a la velocidad, perdón, fuerza transmitida es igual a potencia sobre velocidad, ¿cierto? Proporcional a eso. Hay un factor de conversión por unidades. Yo desconozco la potencia. La velocidad lineal ya la conozco porque tengo la velocidad angular de entrada y el diámetro primitivo, ¿cierto? Esto es función de omega y el diámetro primitivo que los conozco. ¿Sí? Pero no conozco la potencia. Entonces observen que toda la fuerza dinámica me va a quedar en términos de la fuerza transmitida, ¿cierto? En una ecuación que no es, pues que no hay forma de despejarla, ¿cierto? Me queda una ecuación implícita, entonces ahí toca iterar, ¿cierto? Pero entonces la pregunta mía es, ¿qué hago con esa fuerza dinámica? Podría igualarla y ¿Qué la igualo? pues o sea, como hacer una ecuación igualándola con FS y otra con FW y despejarla de ambas y ¿Qué opinan de ese abordaje? ¿Quién fue la que habló ahí? ¿Nicole? Melissa, pues, Stephanie, listo. ¿Qué opinan de ese abordaje? Stephanie está diciendo, hagamos Fs igual a Fd y hagamos Fw igual a Fd, ¿cierto? Eso es en términos de Ft, eso es en términos de Ft, ¿cierto? Y acá queda, cuando haga esto, ¿qué hago entonces? Stephanie, esta parte que no lo entiendo. si no estoy mal, FT está en términos de los HP, ¿cierto? ¿De qué? De los HP, o aquí no usamos esa ecuación que decía. Sí, sí, claro. Sí, o sea, claro, yo de acá saco una Ft y luego esa Ft la reemplazo acá y calculo la potencia. Exacto. Potencia N, ¿cierto? Pero la pregunta mía es, de acá entonces, si hago esto acá, eso que está acá abajo en rojo, voy a sacar dos valores de Ft, ¿cierto? ¿Cuál escojo? Pero digamos, si yo igualo las fuerzas, se seguiría cumpliendo el criterio de que FD sea menor a esas dos fuerzas. Eso es lo que voy, ¿sí? Para allá voy exactamente. Si yo igualo esto acá, ¿cierto? Acá voy a tener dos valores, un valor FT1 y FT2, ¿cierto? ¿Cuál escojo? Sí, o sea, lo de menos escoger es igualarlo, ¿cierto? Y esto acá es una operación matemática que pues, me la hace esto, me la hace cualquier cosa, ¿cierto?
me meto ahí en Wolfram Matemática y ¡pum! Eso me la botan rápido. Pero yo, ¿qué decisión tomo? Esa decisión no la toma el software. Esa decisión la toman ustedes. ¿Ah? Aló, aló, aló. O quizás tendría que igualarla a la menor fuerza que soporta. A la menor, ¿cierto? ¿Por qué a la menor? Porque, o sea, supongo que al despejarla de ahí, o sea, al hallar el chip ahí, al compararla con la menor, o sea, como que estoy asegurando que va a ser menor y seguirá siendo, o sea, la que actúa seguirá siendo menor que la que soporta o algo así. Exactamente, ¿cierto? Entonces acá escogería la menor. FTS, FTW, ¿cierto? Entonces, si voy a hacer esto, que lo coloco acá en esos términos, FT será la mínima entre la FT por resistencia y la FT por desgaste, por wear. ¿Por qué no le igualo de una vez a la mínima? ¿Sí? Y me evito dos iteraciones. ¿Sí ves? Y acá, yo bajaría más bien a hacer FW, perdón, FD igual a la mínima entre FS y FW. ¿Sí? La iteración va a ser la misma. Perdón un momentico, déjeme cerrar la ventana que ya he comenzado a trabajar arriba en la parte de arriba. Un momento. No sé si, espero que se oiga menos ruido de fondo. Uf, acá me va a asar. Listo. Entonces, sí ves, Nicole. Sí, o sea, si yo voy a hacer la iteración, pues la hago solamente una vez y sale, ¿cierto? Entonces, yo hago esto acá, ¿cierto? Yo vengo acá y voy a hacer... Y observen que es toda esa ecuación que me va a quedar en términos de FT, ¿cierto? FT, ¿cierto? ¿Eso igual a qué? A la mínima, que sería, ¿cuál que sería? En este caso sería FS, ¿cierto? ¿Estamos? Bueno, aquí porque alguna razón no me la escogió. ¿Sí? Y acá debería ser... Acá por alguna razón no me la escogió, listo. Bueno, para resolver esta ecuación, déjame verificar esto acá. FD igual a... ¿Por qué? No sé. Acá me toca verificar eso acá ahorita. Ahorita miramos, bueno. Entonces, miremos para resolver esta ecuación que es Lewis, que yo escogí esta, ¿por qué? Escogí esta ecuación porque tengo, eso es para servicio continuo, ¿ok? Listo. Para resolver esa ecuación, ¿qué cosas que tengo ahí no tengo todavía? Voy a guardar esas barras que no las voy a utilizar ahora. Esta de pronto sí. ¿Qué me hace falta para resolver esa ecuación?
falta la velocidad lineal, que no la he calculado, ¿cierto? Tengo el espesor, tengo coseno de phi. Falta la velocidad lineal. La velocidad lineal, ¿cómo la calcula? La velocidad lineal es que es pi por diámetro primitivo por velocidad angular sobre 12 para calcularla en pies por minuto, ¿cierto? Entonces tengo acá pi por diámetro primitivo del piñón por velocidad de giro del piñón. Observen que si ustedes la calculan con la velocidad con la velocidad lineal, eso lo hicimos la vez pasada, la velocidad de media con los datos de la rueda, tiene que ser exactamente igual, ¿cierto? ¿Sí? P. O sea, esto es velocidad lineal del piñón. Si ustedes hacen acá velocidad media de la rueda, sería pi por diámetro primitivo de la rueda por velocidad angular de la rueda sobre 12. Tienen que ser iguales, ¿cierto? Bueno, eso para que no se confundan. ¿Qué nos falta ahí entonces? Nos falta el factor C, ¿cierto? ¿Qué es ese factor C? ¿Recuerdan? Ese factor C, ¿con qué tiene que ver? Vámonos acá y revisemos qué es ese factor C cuando calculo la fuerza dinámica por el método de Buckingham. C es un factor que tiene que ver con ¿qué? Con la elasticidad del material, ¿sí? O sea, eso mantiene de la dureza. Y el K, que es un error de el error introducido en la fabricación, ¿sí? Bueno, ya hablamos de eso, por la variabilidad de la herramienta, por el desgaste de la herramienta, por la vibración propia en el proceso de fabricación, tanto de la herramienta como de la máquina, como del material a cortar, ¿cierto? Entonces, todo eso, pues cuantificar eso por medio de un método analítico es extremadamente complicado. Entonces, para eso se hacen ensayos, ¿cierto? Y pues eso está tabulado, ¿cierto? Creo que eso hablamos la vez pasada. Entonces, miremos acá, por ejemplo. Acá ya está ¿qué? Está tabulado para... esto está tabulado para... perdón. Ustedes ven que ese es un parámetro adimensional, ¿cierto? Acá. Esto es adimensional. ¿Sí? ¿Qué materiales tengo ahí? En el problema, ¿qué materiales tengo? Un SAE 4150 y un SAE 3250. Esos son aceros, ¿cierto? Por lo tanto, tengo acá aceros y aceros. ¿Qué ángulo de presión tengo? 20 grados, ¿cierto? Y entonces acá tendría un valor de 1660. ¿De acuerdo? Esto porque estoy trabajando en sistema americano, ¿sí? El sistema inglés. Entonces ese C ya lo tengo con que me vale 1660. ¿Listo? Entonces ahora aquí vengo, ¿cierto? Y bueno, esto acá lo hice acá porque no se me dio problema y no supe por qué, ¿cierto? No supe por qué. Y entonces bueno, aquí tengo un monto de la ecuación. Acá monté, bueno, eso es casi una forma de resolverla, ¿cierto? Y entonces acá empiezo a darle valores. Acá la despejo, ¿cierto? Acá debí haber usado esta ecuación, perdón, acá esto, pero por alguna razón no lo estoy tomando, no entendí por qué. Resolver. ¿Por qué no me lo toma? Pero no es perdón. ¿Por qué no me lo toma? Bueno, no sé por qué no me lo toma en este momento. Entonces, miren, acá lo que dice, acá cojo igual a 0, ¿cierto? Entonces acá me lo había hecho automáticamente, pero no conseguí hacerlo. Y miremos entonces acá tengo que, ¿cuánto vale FD? Acá FD va a ser la mínima entre las dos, ¿cierto? Lo que hemos utilizado. FD
perdón. Aquí tengo. Ok, sí está bien. Tengo acá, sí señor, pero acá ya me acordé por qué fue. Ya encontré, tengo que FS, ¿cuánto vale? FS vale 21.000 libras, ¿cierto? No es 2.000. Y FD vale 8.000, entonces por eso la iguala es 8.000. Está leyendo mal esto. Entonces acá tengo, y acá empiezo, esta ecuación la igualo a FD y tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces acá empiezo a iterar valores de FT, ¿cierto? Acá empiezo valores de FT y cuando esta diferencia sea 0, es cuando me va a llegar, ¿cierto? Acá, por ejemplo, 2000. Opa, perdón. Está disminuyendo. Eso por el error que tenía. Acá pude haber más bien graficado, ¿cierto? Y acá empieza a disminuir. Ya voy llegando. ¿Qué pasé? Profe, disculpe, ¿el C lo sacó de una tabla o algo así? Es que se me fue el internet, ya no. De acá, sí, míralo. De acá. Estoy trabajando en sistema inglés, ¿cierto? Tengo acá, los materiales son a 0 y a 0, porque tengo un 31.50 y un 41.50, ¿cierto? Esos son a 0 y a 0, ¿cierto? Y tengo un ángulo de presión de 20 grados. Que sí ya está automáticamente calculado. ¿Listo? Ah, listo, profe, O si gracias. no, pues lo puedes calcular de acá. Entonces lo puedes sacar acá. Tienes ángulo de presión de 20, entonces K vale 0.111 y el error lo puedes sacar de acá, ¿cierto? Acá lo puedes sacar, ¿cierto? Pero entonces acá está en centímetros, ¿cierto? Y acá lo tienes en pulgadas, ¿de acuerdo? Ahorita miramos otra forma que lo podemos hacer con esta ecuación, ¿cierto? Bueno, entonces acá estoy iterando, ¿cierto? FT voy en 3130, yo estoy por acá. 3131, estoy más o menos por acá. Me pasé. 3130.5. Listo. Bueno, esto es tan fácil como buscar, ahí, por ahí, ¿cierto? Es tan fácil como buscar acá con esta ecuación, pero acá con esta evaluación, o en Excel hay una función que se llama, me olvida cómo es en español, esta función, goal if, buscar es goal.if, es así. Que hace lo mismo, lo que hace es iterar automáticamente hasta encontrar un valor que me balancea la ecuación, ¿cierto? Para no ponerse a hacer esa evaluación numérica, pero pues a mí los ejercicios me gusta hacerlos así paso a paso para que entiendan las cosas de dónde sale, ¿cierto? Y como les digo, para no acostumbrarse a una herramienta, ¿cierto? En el momento que yo me acuerde, no tenga esa herramienta, pues yo puedo hacerlo de alguna forma, ¿cierto? Por eso es que me gusta hacerlos acá paso a paso, dar un compotico, como dice el cuento. ¿Listo? Ok, entonces aquí ya calculo que la prueba transmitida vale 3.130 libras, ¿cierto? Eso está en libras, ¿de acuerdo? Y entonces ya me vengo acá y ya puedo calcular entonces la potencia. Calcular la potencia, que sería la velocidad por Ft sobre 33.000, ¿sí? Y acá tengo, son aproximadamente, eso está va a estar en caballos. ¿Listo? Y pues estos, mis queridos, esa es la potencia que me puede transmitir con seguridad esa transmisión. ¿Listo? Entonces, acá lo que quería mostrarles era lo siguiente, cómo utilizar método de Buckingham para calcular engranajes helicoidales. ¿Sí? Cómo utilizar
cómo utilizar, y qué sucede cuando tengo cosas implícitas, ¿cierto? Que en muchos casos tengo que esa va a ser la situación, ¿sí? Que tengo mis ecuaciones quedan implícitas, por lo tanto tengo que resolver eso numéricamente, iterando, ¿cierto? Bueno, preguntas. ¿Inquietudes? Profe, ¿puede volver un momentico, por favor, al programa? Acá. Sí, en la parte donde se calculó la fuerza transmitida. La fuerza transmitida abajo. Ahí, Acá. ahí pues lo único que se hizo fue decir que, que bueno, toda esta parte, espere, rayo, que toda esta parte era igual a 2106, ¿cierto? Sí, señor. No, 8000. No. No. Esto no es 2106. Esto es 21060. Mira que se multiplica por 1 a la 4. Ah, ¿Sí? Eso es confuso. y ya, Inicialmente también me confundí yo ahorita, no me acordaba. Sí, lo ves. y a partir de eso, Por eso, mira, acá el criterio ya sacamos mira, la fuerza transmitida. sí, mira, ese es el criterio. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de. Esto acá, es lo que está tratando de explicarles acá. Ese es mi criterio. La fuerza dinámica debe ser igualada a, acá, la menor entre la fuerza de desgaste, FW, y la fuerza por fatiga, por flexión, FS. Ese es mi criterio. ¿Sí? Esa F2, ¿a qué hace referencia, profe? ¿F qué? ¿FD2? Ah, este es el El F. residuo, mira. Este es el residuo. Sí, o sea, es que como te digo, yo lo que acá debí haber hecho es esto. A ver si me sale. Acá. Espérate. FD, voy a colocar acá inter. No me ve. Igual a este, ¿cierto? Y acá decirle que ¿por qué no me lo saca? No entiendo por qué no lo saca. Lo que está tratando de hacer acá. A ver si me lo da acá. Pero si no. 5800. No tiene sentido. ¿Sí? Igual si yo cojo el gráfico acá, lo está tratando de resolver acá, pero no me lo resuelve. O sea, cambié algo acá y no entiendo por qué. Entonces acá, bueno, acá cogí. Es una herramienta, ¿no? No es más. Pero no me está funcionando. No tiene sentido que Pero sea 5800. en sí el F2 era, Es el residuo. en sí el Acá dice. F2 era como para comprobar. No, el residuo. Mira, acá yo hice esto, ¿cierto? Espérate, déjame acá apagar el video acá. Listo. Acá yo hice esto. Tienes FD igual a FT, ¿cierto? Más esto, ¿cierto? Listo. Eso va a ser igual a que a la mínima de las dos, que es FW, ¿cierto? Porque FW es mínimo. FW es menor que FS, ¿cierto? Entonces las igualas. Entonces acá lo que hago, digo 0 igual a FD menos FT menos esa fracción, ¿cierto? Sí, acá. Y entonces este FD es FW, ¿cierto?
eso tiene Profe, que ser no, igual a cero, no ¿cierto? Entonces, el perdón, FPS era más pequeño, mal recuerdo. no, 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 mira, FS vale 21.000, Ah, sí. ¿sí? Y FW vale 8.140, ¿cierto? Ah, sí, pues sí. Entonces, acá hago esto. 0 igual a FW menos FT menos pues todo ese paréntesis. Entonces, esa fracción, ¿cierto? Y pues a eso es lo que yo llamo acá FD2 y eso tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Acá pude haber cogido que también y graficar esto como lo hacemos en Excel, ¿cierto? ¿Qué se me hizo? Perdón. Acá. ¿Sí? Acá pude haber cogido y graficar algo así. Llegar y decir esto. Digo acá FT y acá entonces voy a colocar la resta de FW menos FT menos ese paréntesis, ¿cierto? Es lo que estoy haciendo acá. Acá empiezo a dar valores y acá tengo un valor, ¿cierto? Acá hay un valor A, acá tengo un valor B, ¿sí? A1, B1. Y cuando B1 tiende a 0, entonces A1 es FT, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo ahí, ¿sí? Entonces puedo escoger acá y graficar FT y aquí graficar esto, ¿cierto? Pero al revés, al revés, al revés, al revés. Al revés. Aquí graficas FT y aquí graficas FW menos FT, todo eso, ¿cierto? Y esto tiene que ser así. Acá en este valor, no, al revés, sí es al revés. Entonces sería así. Me equivoqué acá. Practicar gráficamente eso debería ser así entonces. Así. Debe ser acá. Este sería mi valor. Este es el valor de FT que hace que este producto sea 0. Por lo tanto, acá por esta resta, ¿no? Estoy restándole a mi ecuación, ¿cierto? Le estoy restando, al resultado le estoy restando el valor iterado, ¿ya? Es una solución numérica, ¿sí? ¿Entendido? Voy a hacer esto, esto lo voy a coger, lo voy a imprimir y lo voy a subir, ¿les parece? Para que lo reproduzcan, Sí, profe, por favor. ¿sí? Porque no sé, me parece que están como, si están muy callados es porque no han entendido. Igual, esto acá me queda impreso como PDF, ¿cierto? Entonces no puedo interactuar. Si alguien quiere, le puedo pasar el archivo como marcar. ¿Sí? Si alguien quiere. Pero necesitan el programa para leerlo. ¿De acuerdo? Y que no se vea el crack chino. ¿Qué se me hizo? Ah. Bueno, yo pensé que alcanzábamos a hacer otro hoy. Que mientras imprimí, yo pensé que alcanzábamos a hacer este hoy. Ese también es iterando. Se van a dar cuenta por qué. Si quieren, tomen un pantallazo y vayan trabajando y el viernes lo hacemos. O sea, al menos intenten plantear algo como lo que hicimos acá, ¿cierto? O sea, ¿qué tienen de ahí y qué información hay, ¿cierto? Y cómo sería el mapa, ¿para qué? El mapa para solucionar, ¿sí? Está acá. ¿Y qué pasó con la impresión?
Ah, caray. Pregunta, ¿si les gustó? ¿Será que seguimos las cosas, las cosas aquí en MapCat o seguimos? Sí, Sí, entiendo que profe, estoy de acuerdo. es un poquitico más complicado de seguir, sí, eso sí lo sé. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no me está imprimiendo? Esto no tiene complique. Ahora sí. ¿Hoy es qué? ¿Miércoles? Miércoles 3 de febrero. Ejercicio delicoidal. Upa. Esas. La maqueta solo entiende que la hace. De máquinas 1, miércoles de febrero, ejercicio delicoidal. Listo. Están de malas ustedes hoy. Ah. No me va a imprimir, no sé por qué, hola. Me toca reinstalar, no, pero los impresores de... imprimamos con esa impresora OneNote, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Esta OneNote qué es? Eso es de Office, ¿cierto? A ver, ¿qué mira con eso? A ver. La verdad, nunca he utilizado esa vaina. Esos son como notas, ¿cierto? Sí, profe, es como... Sí, eso es para anotar, pero casi siempre que yo imprimo hacia OneNote lo debo tener como que abierto. Ah, mira, ahí le salió. ¿Y dónde guarda esta vaina? Vamos a ver. Listo, no está ubicado eso en el Drive, ¿cierto? No. No, a ver, esto acá, ¿qué hago? Si me voy a imprimir acá. Ok, ¿qué hago? Ubicar. Ah, a ver, aquí está el link. Hagamos esto. Creo que el OneNote usted puede imprimirlo como PDF, profe. A ver, ya déjeme que, si no copio, venga, les mando el link y me dicen si lo pueden ver de una vez. Chat. Revisen porfa si pueden, si lo pueden bajar. Claro, amigo, ahí está como No, que, profe, como me dice que no da acceso. acceso. Miremos configuraciones si de pronto hay permisos o algo. Ah.
Pero sí lo abrió. Sí, sí, sí quedó el archivo. Ah. Entonces, sí, entregámoslo por acá. Sí. Para mirar si le doy eso o no. Vuelta extraña esa. A ver si funciona, listo, no hay problema. Bueno, queda chiquito eso, pero la fuente queda chiquita. A ver si está completo. Creo que sí. Oigan, duramos muchísimo este ejercicio. Esto no puede durar tanto. Esto no puede durar tanto. Pero bueno. Sí, 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 sí. No, no, digo, o sea, yo pensaba en este curso, en esta hora yo pensaba hacer esos dos ejercicios. Venga, tomen un pantallazo a este, perdón. O venga, si lo envío aquí por el chat, a ver si de pronto, si sale. Si salen de, miren, que mirar. Ah, sí, salen también fuentes. No he probado eso. Ahí está. Cópienlo, guárdenlo y peguen una revisada. Y como digo, quizá quiero, intenten proponer un método de solución. Si lo solucionan, perfecto, ¿cierto? Y si no, pues lo manejamos acá. ¿Listo? Yo aquí lo tengo solucionado ¿en qué? En unidades inglesas. Fuerza de costumbre. Pero se puede solucionar también en unidades métricas. ¿De acuerdo? No hay ninguna razón para que no. ¿Listo? Entonces dejemos ahí y para comenzar con este. Ahora más tarde le subo en el aula, dentro del aula y le subo, ya le subo este PDF. ¿Listo? Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, dejemos ahí entonces y continuamos el viernes, hacemos este. ¿Les parece? ¿Y estas diapositivas ya las subió para tener ahí a la mano las fórmulas y todo? Bienvenidos no a estoy vuestra seguro, área de pues ya investigación. reviso. Ah, listo, profe, muchas Ya gracias. Creo reviso, que pero no, solo están los de rectos. no, son de rectos y las de generalidades. No me acuerdo si he subido o no. Entonces, venga, revisemos de una vez. Y ahora. ¿Qué cosas consumen recursos? Correcto. Ok, no. Listo, ya le subo entonces. Le subo esto y le subo subo dos cosas. Subo el material de clase y le subo el material de liquidales que pensé que ya le había subido. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí. Que ya llegan los demás, los otros cursos empiezan a llegar y seguimos el viernes, ¿parece? Entonces que descansen, que tengan buen segunda mitad de semana. ¿Listo? Bueno, chao, chao. Listo, Chao, profe, profe. Gracias, profe. gracias. Hasta Chao, luego. Hasta luego. profe.